pájaro se les apareció sobre un árbol muchas veces. Cantando, repetía un chillido que decía «Tiwi». Tiwi, que quiere decir «ya vámonos». En Aztlán, la sacerdotisa Chimalma decía a los aztecas que debían luchar por su libertad o salir de peregrinos. Salimos el año 1 Pedernal, año 1116. Nos embarcamos para cruzar las aguas. Nos dirigimos a la tierra de los que tienen abuelos divinos, donde está el cerro torcido que tiene una cueva en la que a los principales se les apareció una deidad, diciéndoles que él era el que los había sacado de Aztlán y lo llevasen consigo, que quería ser su Dios y favorecerles en todas las cosas, y que supiesen que su nombre era Huitzilopochtli. Les prometió a los mayores que les haría príncipes y señores de todas las provincias que habían poblado otras naciones, que les daría tierra muy abundante, mucho oro, plata, piedras preciosas, plumas y mantas ricas. Los 4 cargadores del dios Huitzilopochtli iban por delante. Culebra de Espejos cargaba a Huitzilopochtli. Lo seguía Culebra Águila, el que pasa los ríos, y Chimalma, la misma mujer que estimulaba a salir de Aztlán. Habían salido antes de Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, los Matlatzincas, los Tepanecas, los Tlahuicas o Chichimecas, los Malinalcas, los Cuitlahuacas, los Xochimilcas, los Chalcas y los Huechotzincas. Cuando llegamos a Tamuanchan, encontramos un árbol muy grande y grueso, y junto a su tronco hicimos un altar para Huitzilopochtli. Convivimos con otros pueblos unos 5 meses, hasta que un día en que estábamos comiendo, el gran ahuehuete se partió a la mitad. Los caudillos decidieron consultar al dios, el cual les dijo: despedid a las 8 familias y decidles que se vayan siguiendo su viaje, que vosotros os quedáis aquí y que no pasarán adelante por ahora. Y aunque deseábamos continuar todos juntos, no era posible, por lo que ellos, antes de partir, lloraron. Una vez que se marcharon, proseguimos nuestro peregrinar guiados por los 4 sacerdotes. Y en un momento dado, el que llevaba al dios oyó que le dijo: vamos a trabajar de nuevo. Y acto seguido, se nos apareció en el cielo una hermosa águila, y entregó a los mayores un arco, unas flechas y un chitatli, porque el arco y las flechas son insignias de guerreros, y porque habían de vencer a muchos enemigos y hacerse señores de grandes provincias y reinos. Y agregando que de aquí en adelante ya no iba a ser nuestro nombre el de aztecas, sino el de mexicanos. Obtuvimos 3 prisioneros que le ofrecimos en un sacrificio. Primero un chalca en una biznaga, después un michoacano arriba de un huizache, y por último un azteca sobre otra biznaga. Peregrinamos hasta un lugar llamado Donde Lloró el Cuextecatl, y ahí dejaron a una hechicera cuando ella estaba durmiendo, porque el dios les dijo que él no había venido a hechizar ni a encantar naciones, sino por ánimo y valentía del corazón, piensa engrandecer su nombre y levantar la nación mexicana hasta las nubes. Serán señores del oro y de la plata, de las plumas ricas de diversos colores y de las piedras de mucho valor, y habrán de edificar en su nombre casa y templo de esmeraldas y rubíes. Nos fuimos a Coatepec, el Cerro de las Culebras. Allí estuvimos del año 2 Casa, año 1117, al año 3 Pedernal, año 1144. El año 2 Carrizo, año 1143, se encendió el fuego nuevo. Continuamos la peregrinación hasta llegar a Tula,
donde vivimos 19 años, hasta el año 9 Carrizo, año 1163. Durante 10 años estuvimos en donde desaparece el agua, hasta el año 6 Casa. El año 7 Conejo, llegamos al lugar del incienso, Tlamaco. El año 11 Conejo, año 1178, llegamos al lugar del agua caliente, a Totonilco de Tula. El pueblo caminaba en 4 grupos. El año 3 Carrizo, año 1183, nos fuimos a Apasco. 12 años después, el año 2 Carrizo, en el cerro Huizachtlan, se encendió el fuego nuevo. Llegamos a Tzompanco, el año 3 Pedernal. El año 6 Carrizo, año 1199, llegamos al lugar de Arañas en el Arenal. El año 10 Carrizo, continúa la peregrinación, llegamos a Acalhuacan. Salimos de la laguna el año 1 Carrizo, año 1207. Llegamos el 2 Pedernal a Ecatepec, donde estuvimos hasta 5 Carrizo, año 1211. Nos fuimos a vivir al lugar donde se fabrican petates de tule. El año 13 Carrizo, año 1219, partimos a Cuatitlan, en donde por primera vez cultivamos el maguey que adquirimos contra la voluntad de los señores de Chalco. Esto sucedió el año 5 Pedernal, año 1224. Durante el año en que vivimos en el lugar de las culebras, el 7 Carrizo, año 1239, obtuvieron aguamiel de los magueyes de Chalco. Lo sacó el tlachiquero con su acocote. El aguamiel que teníamos en las ollas se transformó en el pulque, que solo podía ser bebido por los viejos. Fue en este lugar, Huizachititlan, entre Huizaches, ahí estuvimos 4 años. El año 11 Carrizo, año 1243, partimos las familias hacia el lugar donde se labran pedernales. Pasamos 4 años en Tecpayocan. Los comarcanos nos hostilizaban constantemente. El año 2 Carrizo, año 1247, se celebró la fiesta del Fuego Nuevo. Se hizo la guerra. Estuvieron en ella Tetepantzin, Huitzilihuitzin y Tecpatzin. El pueblo alcanzó la laguna hasta llegar a Pantitlan. En el año 6 Carrizo, año 1251, se propagó una epidemia en que se les agrietaba la carne. Luego llegamos al lugar llamado Sobre el Agua del Malinal. Llegamos a un lugar que pertenecía a los de Azcapotzalco, el hormiguero, el cual estaba gobernado por Tezosomoc. Los peregrinos vivimos allí 7 años, hasta el año 1 Carrizo, año 1259. Nos regresamos al lugar de las banderas, Pantitlan. Continuamos nuestro viaje el año 5 Carrizo, año 1263, con destino a un lugar que estaba junto al recodo del agua. Ahí vivimos hasta que el año 6 Pedernal, año 1264, nos fuimos a Popotla, lugar de humo. 4 años después, el 13 Carrizo, año 1271, nos dirigimos a Texcatitlan. En el año 2 Casa, año 1273, escogimos como sacerdote mayor a Tenoch. 2 años después nos trasladamos a donde inventaron el Atlatl. 4 años después, el 8 Carrizo, año 1279, la peregrinación llegó a Chapultepec. Ahí estábamos cuando se ataron los años. El año 2 Caña, año 1299, se encendió el Fuego Nuevo. Todavía estábamos en Chapultepec cuando Copil, un descendiente de la bruja abandonada, se dedicó a excitar a las naciones que vivían alrededor de la laguna para que destruyeran a los mexicas por ser, según él, hombres perniciosos, belicosos y tiranos.
Azcapotzalco, Tlacopan, Coyoacán, Xochimilco, Culhuacán y Chalco determinaron acabar con todos sin dejar un solo mexica. Tenoch, entre otros sacerdotes, sugirió escoger a un viejo guerrero para que por su experiencia los organizara mejor. Se eligió a Huitzilihuitl, que contaba con más de 80 años. Copil se subió a un cerrillo que está al principio de la laguna, que llaman Tepetzinco, para ver aniquilar a sus parientes. Entonces lo tomamos descuidado, lo matamos y llevamos el corazón a Huitzilopochtli. Lo tiramos al tular, que después llamamos Tlalcocomoco, donde nació el tunal, que fue junto con el águila la señal del lugar donde se edificó México. Derrotados los sobrevivientes que pudimos escapar, nos fuimos a refugiar a Colco, en el recodo del agua. Tuvimos que llevar una vida miserable entre los tules, vestidos con hojas de amoxtli, cazando y pescando lo poco que había. Lloramos. Continuamos nuestro viaje hasta llegar a Tlaculuyan, en donde hallándola desierta y sin gente, nos hicimos fuertes. Luego nos fuimos a Mazatla, y de ahí nos fuimos acercando a Culhuacán, Huitzilihuitl y Chimalachóchitl, su hermana. Fuimos conducidos por los guerreros ante Coxcoxtli, el señor de Culhuacán. Algunos nos dejaron como esclavos en el barrio de Contitlan. Chimalachóchitl, viendo preso a su hermano, y ella y casi todo el pueblo iban cautivos, llorando su desgracia dijo: «Esta es mi suerte y ventura. Nosotros vamos cautivos, pero tiempo vendrá que haya nuestra familia quien vengue estos agravios». Ahí en Culhuacán nos habló Huitzilopochtli: «Padres y ayos míos, bien he visto vuestro trabajo y aflicción, pero consolaos, que para poner el pecho y la cabeza contra vuestros enemigos sois venidos aquí. Lo que podéis hacer es que enviéis vuestros mensajeros a Culhuacán, y sin más ruego ni cumplimiento, le pedís que os señale sitio y lugar donde podéis estar y descansar, y tomad el sitio que señalare, bueno o malo, y asentad en él». Así lo hicimos. El señor de Culhuacán acordó darnos un lugar llamado Tizapán. Coxcoxtli le decía a sus allegados: «Pues bien está, pues no son gente, pues son grandes bellacos, tal vez allá acaben. Serán comidos por culebras, puesto que es morada de muchas culebras». Cada ocasión que atrapábamos una culebra, la cocíamos y la asábamos y nos la comíamos. Allí estuvimos hasta el año 6 Carrizo, año 1303. Entonces nos mandó llamar Cocoxtli para que lo ayudáramos a pelear contra los de Xochimilco. Los xochimilcas se enfrentaron con los de Culhuacán. Apesarado el capitán de los culhuas de su ruina, porque aunque su gente era mucha, estaba ya algo acobardada, pero acordándose de la nación mexicana que estaba en Tizapan, por eso nos mandó llamar Cocoxtli, para que lo auxiliáramos en la defensa contra los xochimilcas, o que también nos destruyeran a los mexicas al destruirse Culhuacán, porque recelaba que si se quedaban vivos habían de señorearse de la tierra. Nos dijo: «Sepan que este gran pueblo de Culhuacán está en guerra con los xochimilcas». Le respondimos: «Tú sabes que desde que nos permitiste vivir en Tizapan, solo nos hemos dedicado a trabajar para tributarte, y no hemos hecho arma alguna, aunque estamos dispuestos a ayudarte. Te solicitamos que nos proporciones escudos y espadas con obsidiana», dice Cocoxtli. «Como ya estamos en guerra, no puedo darles lo que me piden. Deben salir al campo de batalla con lo que tengan. Ahora más que nunca deben demostrar su fuerza y valentía. Tú has permitido que nuestro pueblo viva en paz, te ayudaremos». Cocoxtli dio por terminada la entrevista, y los otros mexicas se fueron a informar lo sucedido. Consultamos a Dios y nos dijo: «No tengan pena, mexicanos,
hagan unas rodelas de caña majadas y salgan con ellas a la batalla, que yo les ayudaré. Dijimos, tomemos algunas varas largas, a manera de lanzas, algo gruesas, para saltar acequias y zanjas con agua. Dijimos, no tenemos que matar a los Xochimilcas, que no nos han hecho ningún mal, solamente debemos derrotarlos. Únicamente vamos a marcar a aquellos que aprendamos, para poderlos distinguir, que cada uno de los que vayan a la batalla lleve una navaja y le corte la oreja derecha al que cautiven. Fue tan repentina la aparición mexica que al ver los Xochimilcas las nuevas fuerzas, huyeron. Cuando llegaron los culhuacanos, hicieron cautivos y volvieron a Culhuacán. Cocoxli recibió a los culhuas, luego a los mexicas, que solo llevaron 4 cautivos. ¿Tienen algo que decir?, preguntó el señor de Culhuacán. Los cautivos que están aquí son nuestros, mira sus orejas, dijimos. Tu gente solo los ató, pero primero vinieron a nuestras manos. Así dejamos Culhuacán, después de la guerra, contra los de Xochimilco, el lugar de las flores. Como seguíamos siendo humillados por los de Culhuacán, vimos la manera de enemistarnos con ellos. Pedimos al señor de Culhuacán a su hija para servir a Huitzilopochtli. Este la dio, pero los mexicas la sacrificamos y la degollamos. Invitamos entonces al señor de Culhuacán a hacerle una ofrenda. Al darse cuenta lo que han hecho con su hija, nos declara la guerra y nos escapamos de Tizapan. Tenoch, al ver que los culhuas podían pedir apoyo a otras naciones, nos ordenó que deberíamos ir siempre armados. Ya después, en medio de la laguna, ahí, en una piedra, donde cayó el corazón de Copil, salió un tunal tan grande y hermoso que un águila habita en él. Se sustenta con pájaros galanos. Ahí será Tenochtitlan. Ahí encontramos al águila, con las alas extendidas tomando el calor. Y en las uñas tenía un pájaro muy galano. Tenoch dijo, ya hemos visto lo que deseábamos. Ya hemos alcanzado lo que buscábamos. Ya hemos hallado nuestra ciudad y asiento. Sean dadas gracias al Señor de lo criado. Habían transcurrido poco más de 200 años desde que se inició la peregrinación mexica en Aztlán, hasta que llegamos al lugar en donde se fundó Tenochtitlan. Eso fue en el año 2 Casa, año 1325.